Buenas tardes, queridos y queridas amigas. Una vez más estamos aquí en este placer maravilloso que es el Club Diletante para hablar y charlar un poco de este maravilloso ejercicio de la resistencia que es leer y compartir esa lectura con todos ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, un placer como siempre. Hoy, como es un día especial, porque nos hemos vuelto a reunir aquí, pues tenemos una escritora que ha sido uno de esos tantos placeres que hemos descubierto aquí en el club, que es nada más y nada menos que Ottessa Moshfegh, ¿no? Es una escritora norteamericana de madre croata y padre iraní, y bueno, en este caso vamos a tratar un relato de ella, un cuento, ¿Sí? que está en un libro que se llama Un lugar mejor. Es un libro, el cuento se llama Un lugar mejor y el libro se llama Nostalgia de otro mundo. El libro se publicó en el año 2017, ¿no? Y en el original, y luego en el 2022 fue que se publicó en español por la editorial Alfaguara. Entonces, bueno, el cuento se llama así, Un lugar mejor, como había dicho, y bueno, ahora vamos a hablar de este relato en particular y de Ottessa en general, lo que surja, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, un gran descubrimiento, ¿no? Una escritora estadounidense, pero que en verdad tiene pues el padre, me parece que era de Albania, ¿no? Y la madre croata o al revés, pero bueno, un origen así, bueno, típico de estos casos como vimos con Jhumpa Lahiri, ¿no? Ese fenómeno que se va volviendo una cosa normal, ¿no? Que tengamos escritores norteamericanos, pero que en realidad tienen orígenes diversos, ¿no? Y eso impacta inevitablemente en su escritura, ¿no? Y nos dan unos panoramas muy diversos. En ese sentido, cuando propusimos esta escritora, en realidad lo que queríamos o lo que pensábamos encontrar era como en Jhumpa Lahiri, me parece, ¿no? A priori yo pensé que encontraríamos una historia que nos iba a llevar a un lugar distinto a Estados Unidos, o nos iba a llevar a Estados Unidos desde una óptica, digamos, bañada de la migración, pero lo que nos encontramos es que nos lleva más bien a un universo distinto, pero un universo distinto en la ficción. Claro. Entonces, Un lugar mejor en realidad es el título de un cuento sobre un lugar ficticio, ¿no? Que aparentemente es mejor que el lugar en el que están estos dos hermanos, ¿no? Es una niña la protagonista, la narradora, y tiene un hermano un poco mayor, ¿no? Que ella. Se nota ese lazo de respeto, ¿no? Ella le tiene un respeto muy grande al hermano, y el hermano de cariño, de respeto, lo ve como algo perfecto, que no tiene, digamos que no cabe lugar a dudas respecto a todo lo que este personaje piensa, ¿no? Su hermano. Y ambos están en una situación en la que, bueno, el hermano, también hay que decir que notamos inmediatamente el cariño y la protección, ¿no? Del hermano mayor. Porque es como, es su único amigo, realmente es, claro. Es la única persona con la que está acompañada, porque aunque no lo sabemos desde el comienzo, siempre tenemos la sensación de que estamos en presencia de dos niños huérfanos. Es decir, que sus padres no son quienes realmente son, ¿no? De hecho, ella llama a su madre la mujer, ¿no? O ella, en un
nunca le llaman mamá. En Exacto. cambio, el hermano sí, en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, ya digo, es maravilloso el relato, muy en la cuerda de todo lo que últimamente se está produciendo, que es increíble, como ya vimos en el club de la rusa aquella, que ahora no me viene, Sí. de la Ana Starobinets. Starobinets. Luego todo lo que hemos visto con Samantha Schweblin, ¿no? Y que están imbuidas y lo hacen de una manera extraordinaria un relato fantástico, rozando el absurdo, pero siempre muy apegado a la realidad, ¿no? No, y sobre todo como, con el terror como, digamos, como el centro o como lo que tensa la trama, ¿no? O sea, este terror psicológico, ¿no? No es un terror de monstruos ni de estos, digamos, de amenazas fantásticas, sino que es un terror que está dentro del personaje y justamente el hecho de que el terror esté dentro del personaje genera esa sensación de terror tan imponente digamos, en el lector, ¿no? Claro, cuando empieza este cuento, está la niña con el hermano y están hablando, y sí es verdad que estás en un punto en el que tú no sabes si ellos están parece que están como una especie de centro, ¿no? De acogida, parece algo así. Entonces es un lugar hostil, ¿no? Hostil desde el punto de vista de la niña, que es la que nos cuenta la historia, ¿no? Es un lugar hostil y el hermano es lo único, pues, digamos, es único... La única salida. La única salida. Y a partir de ahí, el hermano, como tantas veces se hace, ¿no? Se inventa, o nos da la sensación de que se inventa un lugar... A mí me dio incluso seguridad, ¿no? Que eso es lo otro, porque ella está convencida de todo lo que va a hacer y de todo lo que quiere hacer. Sí. Y está convencida de esa realidad que le ha planteado a su hermano. Claro, ella está convencida. Yo como lector lo veo, lo veo porque además me siento identificado en el sentido de que de niño a veces para que no te quejes o para que hagas algo que no quieres hacer, te contaban pues un cuento, ¿no? Entonces acá el hermano le dice, ¿no? Hay que hacer unas determinadas cosas, ¿no? Y si haces las cosas correctamente vas a poder entrar a este lugar, que es este lugar mejor, ¿no? Entonces parece como el cuento, pues que, ¿no? Como que pórtate bien y... Ahora, claro, ¿cuál es la característica, qué cosa es lo que hace de este cuento tan fascinante? Que digamos, esa excusa, ese cuento, esa condición que le pone el hermano a la protagonista es que tiene que matar a alguien, ¿no? Pero que tiene que matar a la persona indicada para que se le abra el camino. Para que se le abra la puerta hacia ese otro lugar, ¿no? Entonces, claro, acá es donde se rompe esa cuestión así pedagógica, por decirlo así. Ahí es cuando tú dices... Con total naturalidad, ¿no? Con total naturalidad, y además ya te ensombrece todo el relato. Te ensombrece todo, es decir, ya ves que están ellos... Si la situación desde el punto de vista de la niña te parece hostil, cuando ves este tipo de diálogo, esta frialdad de dos niños que hablan de la muerte, ¿no? Porque además hay dos condiciones, ¿no? Una es que la niña mate a alguien y que sea esa persona la que tiene que matar, y la otra condición es que muera, ¿no? En una determinada situación. También está el tema de que si matas a la persona equivocada te puedes meter en problemas. Claro, que te van a meter preso y entonces ahí sí que vas a estar. Y ahí está también la incertidumbre de saber quién es el adecuado, ¿no? Claro. Que eso es lo otro que tiene el personaje, ¿no? La narradora, que es... ella está convencida de que es esa persona, pero mucho más por realmente saberlo, por el hecho de las ganas que tiene de escapar y de irse de ahí.
Sí. Entonces, fíjate cómo empieza, ¿no? Ujú. El relato dice, vengo de otro lugar, no es un lugar real de la tierra o algo que pudiera señalar en un mapa. Si acaso tuviera un mapa de ese lugar, que no lo tengo. No hay mapa porque ese sitio no es un sitio del que se puede estar cerca o dentro o en él. No es un sitio ni un lugar, pero tampoco es que sea ninguna parte. No tiene un dónde. No sé qué es, pero este sitio de aquí seguro que no, con todos vosotros que sois tontos. Ojalá supiera lo que es, no porque crea que sería genial contarlo, es solo que lo he hecho tanto de menos. Si supiera lo que es, quizá podría hacer algo igual aquí en la Tierra. Valdemar dice que es imposible, la única manera de llegar ahí es yendo. Entonces, otra de las cosas que tiene, ¿no?, de maravilloso relato, habíamos visto bueno, en otros textos de los que hemos hablado y autores, y sobre todo, por ejemplo, en Kafka, hablábamos el tema de la rareza de la historia que se nos cuenta, ¿no?, Sí. desde el comienzo, y cómo distintos autores han resuelto ese recurso, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Kafka, yo creo que más que resolverse, lo que se hace es abundar en elementos argumentales del propio absurdo. En cambio, en ella, desde mi punto de vista, en lugar de hacerlo desde el argumento, se hace desde el personaje. La rareza que de entrada nos produce el relato, Sí. se va desarrollando, dándonos conocimiento cada vez más del personaje, de quién es que nos está contando la historia, y esto es fantástico. Sí. Es fantástico porque además cómo lo desarrolla todo bien, Una coherencia, cómo mantiene intriga. También hay una coherencia entre la inocencia y digamos, y la crudeza, ¿no? En el sentido de que las intenciones son crudas, ¿no? Las intenciones de estos niños son intenciones crudas, pero no dejan de ser niños, ¿no? Se comportan como niños hasta el último momento, ¿no? Tienen miedo, aunque hay una gran convicción insólita, por decirlo así, también hay un temor, ¿no? Hay una inseguridad ahí constante, plena, ¿no? Y es esa manera, ¿no? Claro, en Kafka lo que pasa quizás con Kafka es que tú cuando lo lees dices, aquí hay algo más, ¿no? Da la sensación de que hay algo más porque te cuenta lo extraño de una manera tan normal, y además lo describe tan bien. Claro, y eso... que a ti te parece que ahí debajo hay algo más, Claro, pero hay un símbolo, hay algo, un significante. ¿no? Pero luego al final... Pero hay filosofía en el fondo. En el fondo puede, claro, pero puede haber... es una filosofía. Pero puede haber, Claro. o sea, puede haberla, y puedes también navegar en su relato sin Claro. caer en ninguna filosofía, y la mera descripción ya te identifica, porque el mundo es así de absurdo. Entonces ahí hay una cosa que es alucinante, ¿no? En Kafka. Pero aquí en estos casos... No, en es una historia, es como una cosa que te va... es entretenimiento, Sí, y hay algo escondido, hay una atmósfera, ¿no? Entonces esa atmósfera es lo que hace que vaya la historia, se vaya tensando, vaya como... ¿no? Porque acá van hilando unos hechos, ¿no? El tema de a quién tengo que matar, luego pues, que aparezca este nombre, ¿no? Luego que este nombre remita a una persona que realmente existe, y que además es una persona que hay unas razones, ¿no? Entonces está muy bien, muy bien. La verdad que es un violador de niñas, ¿no? Porque eso es lo otro, ¿no? Es decir, se nos pone a la narradora, que ahora no me acuerdo el nombre, o nunca lo dicen. No, yo creo que él le dice en algún momento. En algún momento sí lo dicen, pero bueno, esto no viene al caso. No, es claro, el tío es una violadora de niñas y de mujeres, y claro, ella... Jarek Jaskolka es el personaje ¿no? Y entonces, claro, el cuento es tremendo, ¿no? Y entonces, otra cosa curiosa que tiene es que, bueno, he estado leyendo otros cuentos de ella, y también un poco la historia del libro. Este cuento
La mayoría de los cuentos anteriores a este es el último cuento del libro, se publicaron previamente en distintas revistas y tal. En cambio este no, este es un cuento que parece hecho para esta historia y de hecho el libro se llama Nostalgia de otro mundo. Y entonces este como tal es un cuento que acaba de redondear el libro, ¿no? En otro de los que me he leído, por ejemplo, los personajes de pronto llegan por propia voluntad o el azar hace que los conduzcan hacia una situación extrema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay uno en que dos chicos se quedan encerrados en un teatro, en la parte de atrás del escenario del teatro, Sí. y ahí, bueno, vicisitudes, tratando de escapar. Luego hay otro, es un hombre que va a tener un hijo, que va a ser padre recientemente, y que decide irse a una cabaña en el bosque que él tiene perdida ahí, estar 2 días para... Y bueno, ahí le produce también otras cosas, ¿no? Entonces son personajes que siempre nos los están colocando en una situación extrema, de algún modo, que hace que ellos se replanteen esta situación. En cambio, en este cuento, aquí hay de entrada ya un mundo extraño, ¿no? Una cosa. Y entonces lo que decía, lo curioso es que este otro mundo, que ella no nos puede definir del todo porque tampoco ella lo conoce, este otro mundo no importa qué cosa es, porque lo importante es lo que nos está refiriendo del mundo nuestro. Esto es como este otro mundo es una entidad que funciona como contraste, ¿no? Para ponernos en evidencia con lo que tenemos aquí. Y entonces eso es también... Es que claro, es una fantasía inocente que se convierte en algo peligroso, tremendamente peligroso, ¿no? Ahora, tú has dicho esto de que es un violador de niñas. Claro, eso también es interesante porque son datos que nosotros podemos interpretar, pero que en este tipo de narración lo interesante es eso, ¿no? Que como cogen el punto, además que hay un tema con la primera persona también en este tipo de relatos, ¿no? O sea, generalmente se utiliza la primera persona porque al tener solo la película de uno, entonces tú vas interpretando qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces el personaje que se utiliza para generar estas historias es un niño, ¿no? Es un gran instrumento. ¿Por qué? Porque el niño no es un personaje confiable para el lector. Es decir, es empático porque la ternura, ¿no? Claro. Pero el que lee... La bondad innata. Exacto, pero el que lee sabe que en esa interpretación pueden haber equívocos, ¿no? Que la inocencia puede jugar su rol. Claro. Y además te pone en un estado digamos, de protector, del lector protector del personaje. Es como si tú vieras el peligro que el personaje no está viendo, ¿no? Y eso genera ahí una tensión dramática claro, ahí está lo que tiene este personaje, ¿no? Que realmente sí, a mí me pareció fascinante. Claro, Kafka genera más asombro quizás. Lo de Kafka es humor, o sea, te da un poco más de... Es como que es absurdo, pues. Claro, pasan cosas que tú... Estupor era la palabra que... Claro, Kafka te produce estupor, en cambio aquí ya hay un terror. Sí, porque por ejemplo, yo me acuerdo cuando leí La Metamorfosis de Kafka la primera vez, había gente que decía como que era una historia de terror, ¿no? Claro, yo la leí, pero no tuve esa sensación que, por ejemplo, sí a mí me dio bastante tristeza, la verdad. Es que es eso, a mí me parece más como trágico que no tan de terror, ¿no? Sí. Pero en cambio aquí hay terror. Aquí tú dices... En Kafka el terror quizás estaría en el hecho de verte convertido en algo así, ¿no?
Claro. Pero al final ya es cosa tuya. Sí, o sea, no, pero Sí, claro, vamos a hablar, justamente porque lo terrorífico sería convertirte en un insecto y digamos que impactes en el mundo, ¿no? Como un monstruo. Ahí podría Claro. generarse algo, Bueno, pero sería digamos ponderar al insecto, ¿no? claro, pero digamos lo trágico y por lo tanto y también lo paradójico, lo parabólico que tienen los relatos siempre de Kafka es que el tío se convierte en un insecto monstruoso y nadie le hace caso. O sea, todo el mundo Sí, dice, bueno, mientras no salga de la habitación, pues, no pasa nada, ¿no? Claro. Y están más preocupados por el trabajo y cómo que no vas a ir a trabajar y todo eso que no en el hecho mismo, que joder, se ha vuelto un puto insecto, ¿sabes? Entonces, eso cambia, ¿no? Ahí está lo Claro, kafkiano, ¿no? y ahí está el juego con el lector, ¿no? Ahí, Claro. porque claro, a ti te está produciendo estupor y al mismo tiempo contradicción cuando, Y fíjate todo para ellos es natural. Fíjate qué diferente hubiera sido, ¿no? Si Gregorio Samsa nos estuviera contando la historia en primera persona. Claro, tendría el... Ahí se tendría que meter en camisa de once varas, claro. Y el lector tendría otro papel en el relato. Tendría un papel, no sé si más semejante al de algún lugar mejor, ¿no? De esta autora Otesa, pero no sucede eso, porque justamente si esta historia es lo mismo, ¿no? Si esta historia la cambiamos y la escribimos en tercera persona, pierde, porque el narrador sin querer necesita ahí completar al personaje. En cambio, justamente, digamos, el límite de la primera persona y de que sea una niña y de que vea el mundo de una forma que nosotros sabemos que el mundo no es, ¿no? Algo que pasaba un poco con el robot de Clara y el Sol. Sí. El robot nos generaba ternura porque sabíamos que él tenía una visión del ser humano idealizada respecto a la que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces tú sabías que el robotito iba por mal camino, ¿no? Entonces, pero eso él no lo sabía, ¿no? Entonces ahí la primera persona te da eso, ¿no? En fin, yo creo que un cuento a tener muy en cuenta, o sea, bueno, no un cuento, sino el libro y la autora, ¿no? Sí, Creo que son autoras como Staravinets y Schweblin y algunas cosas de Almada, ¿no? Y también Mariana Enríquez y hay muchas otras escritoras que están... Es curioso, esto lo hablamos un poco antes, ¿no? El tema este de un grupo grande de escritoras mujeres, sobre todo de escritoras mujeres porque hombres no, al menos no hemos leído que tenga esta, ¿sabes quién podríamos? Esta peculiaridad, estaba pero pensando además espontánea, en ¿no? esta peculiaridad, ¿sabes en quién sí estaba pensando? ¿Te acuerdas que leímos al noruego creo que era noruego? Sí, el Skilsen, Skilsen, creo. Bueno, ese relato tiene algo de esto, ¿no? Ese relato tiene algo de esto. No, y es también por los personajes, ¿no? Que son niños, adolescentes. Esto también aporta sí, muchísimo, ¿no? No, ya digo, súper recomendable y bueno, estamos ahí imbuidos Sí, sí. en uno más. No, es una autora que he visto que está ahí ahora mismo, ¿no? Ha publicado, bueno, Alfaguara la está produciendo y está ahí. Así que, no. Esta es una de las nuevas propuestas de Club Diletante y nosotros seguiremos leyendo. Sí, sí, Nostalgia de otro mundo de Otesa Moschberg. O bueno, como se pronuncia, ¿no? Pues esto, todo.